regional. Y vamos a hablar ahora sobre todo lo relacionado a los sismos que ocurren en el país. Recordemos que a comienzos de la semana en Lima, 2 sismos se registraron en las madrugadas que han generado temor en la población. El primero ocurrido el martes pasada a las 12 de la medianoche con una magnitud de 4.5, mientras que el segundo ocurrió el miércoles cerca de la 1:50 de la madrugada con una magnitud más alta a la que ya se había registrado el día anterior. Ya estamos en la cabina de RPP con Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, precisamente para conversar sobre este tema. Ingeniero Hernando Tavera, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días. Ingeniero. Ingeniero Tavera, ¿cuáles son los factores geológicos específicos que contribuyen a que Lima sea una zona con alta actividad sísmica como la que hemos visto en días pasados? Bueno, en principio siempre es un poco preocupante que la población preste más atención a los sismos solo después que ocurren. Y olvidamos rápidamente que vivimos en una región, estamos ubicados en el borde occidental de América del Sur, que es una zona reconocida mundialmente como una de las más sísmicas en el mundo. Todos sabemos ya que frente a la costa del Perú colisiona la placa de Nazca con la placa sudamericana y debido a ese proceso que se realiza sobre una superficie de contacto, sobre una superficie de fricción, se da origen a toda la actividad sísmica en el país. Es también debido a esta colisión de placas que la zona costera se ha levantado, se ha deformado, se ha levantado y ha dado origen a la presencia de la cordillera de los Andes. Por eso es que también en el interior del país tenemos la ocurrencia de un gran número de sismos, ¿no? Mientras en Lima ocurrían 2 sismos en 2 días continuos, en el sur del Perú también ocurrían sismos, en la región andina norte también ocurrían sismos, ¿no? Y lo único que nos recuerda esta sismicidad es que, repito, vivimos en una zona dinámicamente muy activa, por lo tanto hemos tenido, estamos teniendo y vamos a seguir teniendo sismos sobre nuestra superficie. Ingeniero, es importante recordar el hecho de que nuestro país es un país sísmico, puede ocurrir una emergencia. Hay personas, y nos gustaría que nos esclarezca esto, hay personas que dicen, está bien que hayan estos movimientos sísmicos porque seguramente ya no vamos a tener un fenómeno más fuerte más adelante, como que esto evita que tengamos movimientos más fuertes que incluso podrían llegar a terremotos. ¿Es así? Mire, en principio el sismo de Pisco 2007, por ejemplo, produjo una ruptura paralelo a la costa del orden de los 200 kilómetros. El sismo de Chile, magnitud 8.8, cerca de 350 kilómetros. Un sismo magnitud 5 solamente produce la ruptura de centímetros. Entonces, toda esta actividad sísmica menor al orden de 7, en realidad no ayuda en nada a liberar la gran energía que se acumula en estas zonas donde se producen los sismos. Ahora, pero el hecho de que 2 sismos hayan ocurrido de manera tan cercana en el tiempo, ¿no? 2 días seguidos, ¿es un indicio de algo, ingeniero? No, eso también es una idea equivocada, ¿no? El que tengamos frecuencia de sismos, nosotros no podemos aseverar de que se va a ocurrir uno mayor o no va a ocurrir. Lo único que nos dice es que se está liberando energía, que las placas tectónicas se están movilizando. Estos últimos 3 días, por ejemplo, han habido actividad sísmica continua en el Cañón del Colca. Allá tenemos una gran cantidad de fallas tectónicas que generan esta actividad sísmica, ¿no? Pero eso no implica que podamos decir que no va a ocurrir más sismos. Siempre va a haber ocurrir sismos porque, repito, somos una zona muy activa y los sismos son de todos los días. ¿Podemos predecir en algún momento, ingeniero, la ocurrencia de un sismo más fuerte? ¿Es probable? Mire, la ciencia ha tratado de encontrar el camino para la predicción, es decir, saber la fecha, la magnitud, ¿no? Y el lugar donde va a ocurrir el sismo. Pero eso no es posible aún. Lo que la ciencia sí ha logrado determinar es el pronóstico. Saber dónde pueden ocurrir estos sismos y cuál podría ser la magnitud. Y en el caso del Perú, ya lo hemos referido infinidad de veces, frente a nuestra costa hay un área muy grande que está acumulando esfuerzos de formación frente a la costa central del Perú, que probablemente dé origen a un sismo con magnitudes del orden de 8.8. Por eso es que los simulacros ahora se hacen considerando un sismo de esa magnitud. También existe una área pequeña frente a la costa de Nazca y Chala por la parte de Arequipa
que podría dar origen a un sismo magnitud 8. Y frente a la costa de Moquegua y Tacna estaría otra área también que probablemente dé origen a un sismo también de esa misma magnitud. O sea, ya tenemos esa información. Entonces, ¿qué es lo que resta ahora? Prepararnos para algo que en algún momento va a tener que ocurrir. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer todos. Todos somos parte de este sistema y todos deberíamos trabajar para reducir nuestro riesgo por exposición. Eso significa, ingeniero, que debemos estar preparados para un sismo de gran magnitud en cualquier momento. Mire, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué es lo que nosotros percibimos cuando ocurre un evento sísmico? Y lo único que percibimos es el paso de las ondas por la corteza que sacude el suelo, así en palabras sencillas. Si todo aquello que nosotros hemos construido sobre ese suelo no soporta ese nivel de sacudimiento, va a colapsar. Y si colapsa, causa daño a las personas. Entonces el sismo va a ocurrir como usted ha mencionado. Lo que tenemos que preocuparnos es de trabajar cada vez más en ver el crecimiento de las ciudades, la construcción o el uso de la norma de construcción sismo resistente. Y la población debería ver cuál es la calidad de su vivienda, la construcción de su vivienda, sobre qué suelo hemos construido y hacer nuestros propios simulacros. En este momento, esa es la única alternativa de preparación que nos queda. Sí, ingeniero, quería consultarle, ¿hay alguna relación entre el fenómeno del Niño y los movimientos sísmicos? Por favor, su respuesta después de una pausa, unos breves segundos. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego regresamos para seguir con este interesante diálogo. 7:15, pausa y volvemos. Acompañando, y estamos en diálogo con el ingeniero Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, dialogando sobre los movimientos sísmicos en nuestro país, considerando los 2 sismos que se registraron en Lima a comienzos de semana. Había dejado planteada la interrogante, ingeniero Tavera, respecto a esta relación entre el fenómeno del Niño y la ocurrencia de sismos. ¿Hay algún vínculo causa-efecto o efecto-causa entre estos 2 eventos? Bueno, esta relación prácticamente viene a ser una especie de mito por parte de la población. No existe relación entre los procesos que se desarrollan en el interior de la Tierra con lo que ocurre en la atmósfera o en la parte alta, ¿no? O sea, son procesos completamente diferentes. Entonces, un poquito deberíamos ya de ir cambiando un poco la opinión que vamos emitiendo en este sentido, ¿no? Tampoco existe relación entre los sismos que ocurren en octubre, o sea, Lima no es el mes de octubre, no es los sismos en Lima, o sea, también es un poquito una especie de mito que tenemos todos los peruanos. ¿Y el cambio climático en sí, el calentamiento global, eso influye? No, en principio no. Tampoco. No, es posible, por ejemplo, que el tema de los efectos de la radiación solar desde el Sol o el campo magnético de la Tierra generen cambios en la forma, en la morfología de la corteza, pero esos efectos se podrían ver en millones de años. No es un efecto que podamos verlo de un año a otro, ¿no? Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Hablemos un poco sobre Hablemos un poco sobre la prevención, ingeniero. ¿Cuáles serían las medidas preventivas más efectivas para reducir el riesgo de tragedias en situaciones sísmicas como las ocurridas recientemente? Bueno, mire, nosotros hemos dicho muchas veces de que ese posible sismo que va a ocurrir en el futuro frente a la costa de Lima probablemente sea el repetitivo del que ocurrió en 1746. Si eso fuera cierto, tendría la misma magnitud. Si eso fuera cierto, sacudiría el suelo con la misma intensidad. Entonces, desde el año 1746 a la fecha, ¿qué ha cambiado en realidad? Y todos nos damos cuenta que Lima ha crecido de manera acelerada, ha ocupado áreas mucho más extensas, las viviendas han ocupado áreas con suelos que no son los adecuados, la quebrada de los ríos, las laderas de los cerros, ¿no? Entonces, realmente el crecimiento de la ciudad es la que ha ido poco a poco incrementando el riesgo de la misma ciudad o de la misma población. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, dado que Lima ya está construido, es simplemente tomar muy en cuenta lo que nos enseña INDECI con los simulacros, ¿no? Debemos tratar de salir rápidamente de nuestra vivienda porque no sabemos si va a colapsar o no. Y eso tenemos que practicar en nuestra vivienda, revisar nuestra vivienda, cómo la hemos construido, sobre qué suelo, y repito, hacer nuestros propios simulacros. Esa es la única manera en este momento de estar preparándonos para reducir nuestro riesgo. ¿Existe alguna forma de saber si mi vivienda ha sido construida en una zona segura? Es decir, si es que ocurre un movimiento sísmico, ¿de pronto podría resistir?
Mire, en principio, si mi vivienda está en la ladera del cerro, ya tengo problemas. Si mi vivienda está en la ribera de un río o de una quebrada, ya tenemos problemas, ¿no? Pero en principio tendríamos que ver la manera de buscar un amigo que conozca de ingeniería, o un ingeniero civil, un arquitecto, que le dé una mirada a nuestra vivienda, ¿no? Si ha sido autoconstruida, también ya estamos con un poco de riesgo, ¿no? Entonces yo creo que son muchos factores lo que habría que considerar para tener una idea clara si mi vivienda puede o no soportar de manera positiva cuando ocurre un evento sísmico. Muy bien. Una última consulta de mi parte. ¿Cuál es la posibilidad, ingeniero Tavera, de que haya liberación de energía sísmica en el norte del país? ¿Es también alto el nivel de posibilidad, así como en otras zonas del país? Mire, hemos comentado que se dan todas las condiciones de un sismo bastante grande frente a la costa central del Perú. Esa misma investigación nos ha llevado a mostrar o a tener la idea, la información de que en la costa de la región norte del Perú no hay áreas de acumulación de energía importante. Por lo tanto, no se espera la ocurrencia de un sismo magnitud 8, por ejemplo, pero eso no implica que ocurran de magnitud 6, que ocurran de magnitud 7, que cuando estos ocurren también generan daños. Pero si todos recordamos los sismos de Sullana, las viviendas dañadas han sido las viviendas de adobe, básicamente, viviendas con paredes que no han sido construidas de manera adecuada, mientras que las viviendas construidas con concreto, con ladrillo, no han sufrido ningún tipo de daño. Entonces yo creo que esas lecciones deberíamos tomarlas para encontrar el camino de cómo reducir nuestro riesgo. Claro, porque en Muy bien, realidad un movimiento se puede registrar en cualquier momento. Podemos estar hablando ahora y en estos momentos se podría registrar, o quién sabe, mañana, más tarde. Debemos estar preparados, ingeniero. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Muchísimas gracias. Muy amable. El ingeniero Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, nos acompañó en esta edición. Debemos estar preparados, Carlos. Efectivamente, ¿no? Tenemos que estar siempre preparados y siempre atentos, ¿no? Para ver qué es lo que puede ocurrir. 7 de la mañana con 25 minutos y agradecemos al ingeniero Hernando Tavera. Realmente muy, muy interesante la información que nos acaba de compartir y que han escuchado todos los peruanos. 7 con